Aranda Smart Talks CTO Under Pressure. Conducido por Alejandro Cañón. Product Manager y host de la sesión, Angélica Vega, directora de servicios en Sonda Colombia. Fernando Thompson, CEO y founder de Soldig. Entonces, ahí yo quiero preguntarles de una manera muy humana, muy desde lo personal. Comienzo contigo, Angélica. Cuando tú miras tu agenda esta semana o la de hoy, aparte de Smart Talks, ¿qué te genera más presión? ¿Te genera más presión la tecnología per se? ¿Te genera más presión es llevarla a negocio, esa narrativa que se comprenda? ¿Te genera más presión el factor humano? Cuéntame ahí, ¿qué te genera presión? En lo positivo, porque la presión a veces también es emocionante, así que si quieres cuéntanos eso. Bueno, un gusto, Alejandro, y también Fernando, saludo a Fernando. Un gusto estar acá. Me encanta poder ser partícipe de este tipo de conversaciones que creo que enriquecen mucho a nosotros mismos y al público también que nos está viendo, porque en general nosotros siempre tenemos que estar en constante movimiento y esto todo cambia en los temas de la tecnología. Entonces, frente a tu pregunta, hoy en día, mi respuesta sería el negocio. ¿Qué es lo que me genera más estrés? ¿Por qué el negocio? Porque comentándote cómo todo esto va cambiando, yo te cuento que hace, no sé, años atrás, a mí ¿qué me generaba? Que el estrés eran las personas. Después, con el tiempo, fue la tecnología. Y ahora se me genera el estrés el negocio. ¿Y por qué? Yo creo que va basado en que cuando uno construye, y sobre todo en este tema de servicios, y yo que llevo bastantes años trabajando en Sonda, primero tenía que construir los pilares, las bases. Y yo creo que la base de todo área de tecnología, de todo servicio que nosotros entregamos son las personas. O sea, eso yo no lo voy a dejar nunca de lado. Entonces, yo creo que teniendo una buena base, un buen equipo de trabajo, ya después uno tiene que estar pendiente, alerta de las personas, pero ya con un equipo formado, eso ya deja de ser una preocupación para uno. Después de eso, de tener un buen equipo, empezamos con la tecnología. La tecnología que nos ayuda justamente, y la tecnología la programa, la ejecuta, la tecnología saca las innovaciones. ¿Quién lo saca? Las personas. Entonces, con ese camino, ya a esta altura en Sonda, ¿qué me preocupa? El negocio. ¿Por qué? Porque es el estrés de necesito darle un mejor servicio al cliente, necesito escuchar a nuestros clientes para saber qué es lo que necesitan, cuáles son sus dolores, cuáles son sus dolencias. Entonces yo escucho el negocio y del negocio es donde aparece, mira, ¿sabes qué? Hay falta de oportunidades en temas de tecnología. Oye, tengo algunos problemas de personal. Entonces, del negocio es donde se deriva las preocupaciones hacia abajo. Entonces, para responderte en resumen, mi preocupación principal hoy en día es el negocio. ¿Y qué me ocupa? Es poder ver cómo nosotros manejamos el negocio y cómo yo aporto o apoyo a las personas de mi equipo que ya están muy estables y a los temas de tecnología. Cómo entre ellos dos empiezan a innovar para dar una solución final a lo que es el negocio. Esa sería como mi visión hoy en día. Y me gusta mucho cómo diferencias preocuparse de ocuparse. Entonces una cosa es lo que de pronto me quita el sueño, pero ok, hay que ponernos en acción. En el caso tuyo, Fernando, lo mismo. ¿Qué te genera más presión de cara a tu propia empresa, a las empresas a las que sirves? ¿Dónde está ahí eso que tú dices, por ejemplo, y colgándome lo que dice Angélica? ¿En qué te preocupas y en qué te ocupas, por ejemplo? Alejandro, Angélica, buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Bueno, pues ya son muchos años en el rol como CTO, también como CIO, y yo creo que de cara a lo que está ocurriendo ahora, el mayor estrés es cómo pasar de ser Chief Technology Officer a Chief Transformation Officer. O sea, es lo que más estresa, o de Chief Information Officer a Chief Innovation Officer. O sea, de verdad, el dejar de ser el ejecutivo que se enfoca en la parte operacional, en la parte transaccional, para ser verdaderamente considerado como un líder estratega del negocio. Y
Y para lograrlo no es sencillo, porque cuando lo logras es evidente, reportas directamente al consejo o estás directamente en el consejo, donde escuchas los problemas del negocio, y cómo quitarte, digamos, esa figura de solamente ser el técnico o el que se encarga de la parte de los sistemas o de la operación de la tecnología, a una persona que pueda habilitar a la empresa o la institución para prevalecer de cara al futuro, por todas las amenazas que llegan, por las nuevas competencias, por el ambiente político, por toda la incertidumbre, ¿no?, que te está creando a nivel mundial con todo lo que va ocurriendo, y de alguna manera cómo es que el resto de la compañía sabe que se puede apoyar en ti. Eso es lo que más me estresó, digamos, para poder lograr ese paso y crear esa relevancia y verdaderamente ayudar al negocio. Claro, para poderlo hacer hay una gran condición: la operación tiene que estar dominada y funcionando, porque no te vas a poder ocupar en temas de innovación o de modificar, digamos, tu rol, si antes no dominas lo que es, digamos, lo básico, el foundation. Eso tiene que estar completamente dominado, ¿ok? Pero no te tienes que quedar ahí, sino hay que buscar, hay que crecer, y crecer ese puesto, ese rol. Eso es lo que más me estresa y sacó varias canas. No, qué bueno que en ese sentido, la verdad que hay bastante alineamiento, parece que son lugares comunes. Si puedo andar, Fernando, un poquito más en tu respuesta. Desde tu experiencia, ¿qué cambió en el rol del gerente de tecnología / gerente de información, ahora gerente de transformación? ¿Qué cambió en los 2 últimos 3 años? Que ojo, que yo sé que tú lo ves, seguramente en las áreas de tecnología ven esa evolución, pero fuera de TI no. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado en esa percepción del C-level de tecnología, pero que de pronto han sido cambios internos o que son cambios que no se ven fuera de tecnología? Si pudiéramos ahondar en eso. Bien, voy a hablar para parte de Hispanoamérica, específicamente, ¿no? Porque existen muchos estudios que ustedes pueden revisar en Gartner, en Forrester, en Infotech, que muchas veces se aplican muy bien, pero por ejemplo para el ámbito de Estados Unidos, de Canadá, algunos países de Europa, pero la presión que tenemos en Hispanoamérica es mayor. ¿Por qué? Ejemplo, voy a hablar por ejemplo de la parte financiera. Los presupuestos tienen que estar en dólares, porque toda la tecnología que compramos, todo el hardware y todo el software está siempre en dólares. Y muchas de nuestras compañías ganan en moneda local. Entonces estás sujeto a una presión que se llama, por ejemplo, tipo de cambio, y que tienes que saber cómo poder hacerlo. Entonces te tienes que convertir tú también, digamos, en un experto en la parte de finanzas de cómo lo voy a manejar. ¿Lo voy a manejar con CAPEX o lo voy a manejar con OPEX? Porque de ahí va a depender que yo pueda otorgar el servicio que requiere la compañía, porque eso sí, nunca les van a quitar la presión por los resultados que tienen que dar, pero sí les van a exigir que recorten el presupuesto o que de pronto recorten gente. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué podemos hacer. Por ejemplo, si van a pedir movimientos de personal, que eso siempre estresa, en un área de desarrollo y que sabemos que es vital, ok, entonces empiezo a trabajar buscando herramientas RAD para que con los que me quede yo pueda trabajar y pueda utilizar DevSecOps, o pueda utilizar Low Code, o pueda utilizar No Code, o sea, porque están ahí esas tecnologías que me van a permitir mantener mi mismo nivel de productividad o mayor, con menos de la gente que me están pidiendo. Pero de nuevo, ¿cómo le hago para adquirir esa herramienta cuando no está el presupuesto? ¿Cómo lo justifico? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos hacen a nosotros pensar. Ustedes, como CTOs, están a cargo de la operación, y muchos de ustedes también del tema que tiene que ver con ciberseguridad. No existe una figura del CISO y te la recargan a ti. Entonces, por ejemplo, termino con este ejemplo. Si yo iba a comprar, por ejemplo, telecomunicaciones, yo le decía al carrier cuando hacía la licitación, y todo ese ancho de banda y ese tubo que me tienes que dar, me lo tienes que entregar con un firewall de estas características, ¿no? No decía yo las marcas, pero sí ponía un firewall muy completo que me permitiera administrar esa parte que tenía que ver con el enlace, y para el de compras y para el de finanzas pasaba nada más como un enlace de telecomunicaciones, pero yo ya había resuelto un problema porque no tenía presupuesto, por ejemplo, para pagar el firewall que realmente requería para esa parte, y lo integré ya en una sola. Entonces esa es la clase de cosas que tienes que hacer. Tienes que ser inteligente manejando la parte de las finanzas,
viendo cómo manejas la presión del negocio que te está presionando a ti y cómo puedes buscar apoyándote con los proveedores y saber mover bien en qué capítulos mover, ¿no? Lo pongo en CAPEX, lo pongo en OPEX, cómo lo integro dentro de la misma licitación. Requiere mucho ingenio y experiencia. Mira, y eso, Fernando, conecta mucho con lo que le quita el sueño a Angélica. Entonces ahí te pregunto, Angélica, y primero, lo voy a partir desde, tú lo mencionabas, al final los gerentes de tecnología están navegando en entornos volátiles, ambiguos, complejos, los entornos VUCA. Y entonces, Angélica, y esto es para ti también, hay diversos estudios, entonces más que mencionar uno en particular, pero un común denominador, Angélica, es que las iniciativas digitales, casi la mitad, estamos hablando en el estudio en que miraba un 48%, casi la mitad de las iniciativas digitales cumplen o superan lo que el negocio espera, pero hay un 50 o 52% que no. Y en ese sentido, Angélica, desde la mirada tuya de Sonda, que ustedes sirven a las organizaciones más relevantes de Latinoamérica, ¿por qué crees que sigue pasando eso? ¿Por qué crees que todavía hay una brecha de iniciativas digitales que desde la óptica del negocio no cumplen lo que se espera de ellas? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que esto se basa en la definición de la gestión del cambio. Creo que el día de hoy nosotros como Sonda siempre estamos creando nuevas iniciativas. Este año, te cuento, estamos sacando muchas iniciativas en los temas de workplace y data center, en las cuales la idea es descrestar a todos nuestros clientes y decirle, mira, estas son las nuevas iniciativas y no vendemos un producto, vendemos un servicio, vendemos una experiencia, que esa es la idea de hoy en día, porque antes, no sé, se vende un bot, se vende una solución. No, ahora lo que nosotros queremos vender son experiencias de usuarios finales. Eso es lo que hoy nos mueve, porque hoy nos mueve, por ejemplo, los influencers. ¿Qué los mueve? Tener seguidores, que les guste el contenido. Entonces eso los tiene contentos, eso los tiene siguiéndolos. En este caso, a nosotros, como haciendo el CIMEI, ¿qué necesitamos? Que nuestros clientes tengan una buena experiencia, que sus usuarios en cualquier tipo de tecnología, estamos hablando de SAP, plataforma, comunicaciones, cloud, servicios telefónicos, todo este conjunto de servicios que esperan que uno tenga la mejor experiencia del usuario final, ya sea interna o ya sea externa. Y eso nos pasa a nosotros como consumidores, diferentes cosas que nosotros compramos en el mercado, que queremos la mejor atención. Entonces, creo que eso se basa, al nosotros querer eso como compañía, ¿qué es lo que nos falta? Yo creo que falta nosotros mismos tratar de adoptar el cambio. Cuando vamos a clientes, muchos dicen, sí, queremos esto, queremos esta tecnología, nos gusta, pero al implementarla, al darla, hay que ser muy, muy asertivos como para que te copien en la primera instancia, te copien en la primera implementación. Si tú no sacas un producto con una buena gestión del cambio, perdiste el año. Decir, vale, no, esto salió, no me gustó, listo, y ahí perdiste el público. Por eso te hago el símil de los influencers hoy en día, porque si no generas un contenido bueno, perdiste seguidores y se van con otro que tiene un buen contenido. Entonces, te lo pongo en ese papel en el cual hoy día estas iniciativas, si tú no te las juegas con una buena gestión del cambio, no lo logras. Y además tienes que también analizar cuál es tu audiencia. Es cuando llega un cliente y digo, bueno, primero tengo que saber cuál es la población que hay. Ah, no, las generaciones, aunque tú no lo creas todavía, eso pega. Es decir, no, es que acá este es un servicio público y la mayor cantidad de usuarios está entre los 30 y los 60 años. Entonces tienes que ver cómo llegas a esos usuarios, que realmente tienes que hacer una buena gestión del cambio para que estas iniciativas superen o tengan los resultados esperados que tú necesitas. Entonces yo creo que estoy basando más que nada. Y en eso, mira, y eso me permite entonces, Angélica, conectar con lo que vamos a ver ahora en el bloque a continuación, que es agilidad bajo presión. Y es que tú decías, bueno, no es solo vender, sino que es convencer, gestionar las expectativas. Cuando yo hablo de agilidad, pues es una experiencia puntual,
A mí me muestran un panel con notitas, con post-it, y eso no es agilidad. Agilidad es en la operación, es en tomar decisiones que a veces no son con toda la información que uno tiene, ¿bien? Y decidir, y jugártela con la decisión. Entonces ahí te pido, Angélica, brevemente, ¿tú qué opinas ahí al respecto? Cuando, por ejemplo, casi el 95% de los CEOs espera cambios significativos en sus planes, en la orientación de tecnología hacia el negocio. O sea, ellos ya están diciendo, ok, ahora muéstreme el verdadero salto evolutivo. Y entonces eso ya es, listo, ya te vendí el proyecto, te vendí la iniciativa, pónganlo a andar, pero además queremos resultados. Entonces, en ese contexto, Angélica, en ese contexto de agilidad bajo presión, desde tu experiencia, coméntanos brevemente cómo tomar decisiones sin parar la fábrica, y en este caso una fábrica como la de Sonda. Sí. Bueno, mira, casualmente esto me pasó. Estamos hablando de nuestro CEO en Sonda, que nos pide justamente transformación, que nos pide eficiencia en costo, satisfacción de clientes, atraer al mercado a que pueda comprar el producto de Sonda. Entonces dice, bueno, ¿cómo te vas a transformar? Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, y esto ya lo empezamos a trabajar como estrategia para el 2026, ¿qué hacemos? Y además que la operación, la fábrica que tenemos nosotros es bastante amplia. O sea, acá en Colombia tenemos cerca de 1.500 personas en servicios. Entonces, ¿cómo no frenar eso? Y eso, ¿cuál fue la estrategia que presentamos? Es, uno, lo que te comenté en la primera pregunta, teniendo un buen equipo base. ¿Sí? Un equipo base en el cual ya los servicios están maduros, cuando ya los servicios requieren más, pero no vamos a solucionar los problemas básicos que ya sabemos que siempre suceden. Entonces, al tener un equipo ya maduro, los problemas base no van a ser afectados por llevar una nueva tecnología, y equipos paralelos pueden empezar a trabajar metiéndole más tecnología, metiéndole mucho más cosas nuevas a la operación. Entonces, yo creo que eso se hace paralelo, pero sí teniendo un buen equipo base que te pueda ayudar a poder hacer crecer, estabilizar, mantener todo lo que tú ya tienes y empezar a generar valor en las operaciones. Pero creo que ese es el éxito, y por supuesto, sacar ideas novedosas que el cliente sí realmente te aporten, y por supuesto haciendo un análisis previo de cuáles son las necesidades. No decir, ya, esta solución se la vamos a poner a todos. No. Porque cada cliente tiene una necesidad diferente, cada cliente tiene mejoras que hacer, depende de la industria, banca, retail, salud, todos tienen diferentes dolencias. Entonces hay que primero analizarlas, tener un equipo base y después empezar a implementar las mejoras según las necesidades, es decir, a la medida. Y ahí, Fernando, si sigo contigo, hablando de decisiones difíciles, ¿qué proyectos, bueno, sin entrar en detalle, obviamente, o confidencialidad, qué proyectos has tenido que frenar o replantear recientemente, y qué te llevaste de esa decisión? Pudo haber sido una decisión incómoda. Si nos cuentas brevemente un ejemplo que tengas ahí a la mano. A ver, hay dos enfoques a la hora de cuando llega ese momento, ¿no? Uno es cuando, por ejemplo, lo haces con toda calma y dices, preparen, apunten, fuego. Y la verdad es que muy pocas veces te da oportunidad de que puedas seguir esa secuencia en el día con día con la vorágine de la operación. Entonces, preparen, fuego, fuego, apunten, fuego, preparen, fuego, fuego, hasta que le pegues al objetivo. O sea, es la realidad a la que te enfrentas. Parte de lo que me ayudó, digamos, en situaciones difíciles, tuve muchas, ahorita les voy a compartir una, pero lo que me ayudó a salir adelante fue, y una clave esencial, digamos, para poder ser ágil y para poder, digamos, tomar mejores decisiones, es que te rodees, tú como CIO o como CTO, de gente más inteligente que tú, gente más brillante que tú, en cada una de esas posiciones. No es sencillo, porque es natural y es humano que tú lo que quieres proteger es tu puesto de trabajo o tu empleo. Y si tú traes gente más brillante que tú, pues sí, eventualmente van a poder ocupar tu lugar, y qué bueno, eso es algo muy bueno. Entonces es la primera, porque eso te va a permitir tomar decisiones muy ágiles, porque no solamente eres tú, sino que vas a poder tener personas con las cuales vas a poder compartir la estrategia, y te van a dar más ideas. O sea, dos cabezas piensan mejor que una. Por ejemplo, en uno de mis últimos roles,
que tuve como CIO en la Universidad de las Américas Puebla, nos enfrentamos a una condición, a una situación totalmente desastrosa. Lo que ocurrió fue que estábamos en el confinamiento y afortunadamente ya estamos trabajando bien con un esquema de DRP y BCP porque la universidad se encuentra en Puebla, México, Cholula, junto al volcán Popocatépetl, y ese volcán está activo y suelta mucha ceniza. Entonces yo creé un plan en caso de que hiciera erupción el Popocatépetl. No iba a llegar la lava hasta la universidad, digo, porque está en las pirámides y los cholultecas son sabios, sabían hasta dónde pueden construir su ciudad, pero sí nos iba a cubrir de ceniza. Y si te cubre de ceniza, no puedes salir a la calle, no puedes respirar, te tienes que quedar encerrado, pero las actividades deben continuar, tú tienes que comer. ¿Y cómo le vamos a hacer para que podamos trabajar desde los hogares? Bueno, ese esquema fue lo que nos permitió con el confinamiento estar ya listos. Pensábamos que iba a ser cosa de 2 o 3 semanas, no casi de un año, pero para rematarla hubo una situación legal por parte del patronato y de los directivos de la universidad, en la cual el gobierno del estado cerró la universidad y se quería apoderar de la universidad. O sea, eso realmente ocurrió. Y con esa presión política, digamos, tan fuerte, de que era un grupo que se quería apoderar de la misma, la universidad tenía que seguir operando, tenemos que seguir dando clases, tenemos que seguir cobrando, tenemos que seguir pagando, y eso tenía que funcionar. Muy curioso fue porque cuando llegaron esas personas y ocuparon, pues apagaron, desenchufaron cosas y demás, etcétera, pero veían que seguía operando las cosas. O sea, ¿cómo le hacen estos cuates? ¿Cómo siguen trabajando? Pues porque estábamos con el DRP, no estábamos en el campus, estábamos en otro lado. Hacia abajo, la presión con la gente nunca se la comuniqué. O sea, yo les decía, las cosas están arreglando, ya legalmente las cosas van avanzando, para que ellos se enfocaran en lo que tenían que hacer. Porque ya era muy difícil mantener la operación remota con el confinamiento y ahora más el problema legal. Y por otro lado también estaba el tema de que se había presión, salían los medios, salieron órdenes de aprehensión contra el rector, o sea, no, vicerrectores, una historia de terror. Entonces ahí la verdad es que ibas prácticamente tú solo como estratega de encargarte de los servicios que tenían que hacer, porque tú eras la última línea de sostener la universidad. Si no funcionaba la parte tecnológica y ya no podía haber las clases remotas y demás, todo se iba a caer. Entonces había decisiones que tenías que tomar pues tú solo, no consultarlas, sino más bien avisarles, hice esto y lo hice para que siguiera la operación, o de pronto decían, oye, hay que recortar gente porque no tenemos los mismos ingresos. No podemos cortar gente porque si me quitas gente, deja de operar la universidad, vete a fijar en otra área y ya después vemos cómo hacemos el ajuste. O sea, son decisiones difíciles en las cuales muchas veces igual y no son populares, pero te tienes que enfrentar al CFO, al mismo CEO y demás, etcétera, y no por lo que tú quieres, sino porque tú estás viendo por el bien del negocio o de la operación. Es lo que tienes que tener en cuenta. No, y mira, y de hecho me llevo dos insights muy valiosos que me permiten conectar con el tercer bloque, que es seguridad, riesgo y cumplimiento. El primer insight que me llevo y que quiero abrir la conversación, creo que lo has dicho muy claro, es pedir perdón en vez de pedir permiso. A veces efectivamente uno no toma decisiones con toda la información que tiene, pero las toma. Y segundo, cuando decía la analogía de preparen, apunten fuego, apunten, a veces efectivamente uno tiene que llegar, lanzarse y a veces las cosas pasan. Y esto conecta mucho con este tercer bloque y quiero comenzar contigo, Angélica. Primero porque pues, seguridad ya no es un tema técnico y creo que los dos lo han comentado. Cuando uno habla de seguridad es una conversación que es de negocio, que es de reputación y que es de continuidad de la empresa. Entonces ahí yo te pregunto, Angélica, considerando, por ejemplo, Latinoamérica. Pensemos en Latinoamérica, en la operación en la que tú tienes el privilegio de servir y liderar. Más del 70% de los países ya está avanzando en leyes de soberanía digital. Ahí coméntanos brevemente cómo desde tu mirada o la mirada de las líneas de negocio que sirves y lideras, cómo están equilibrando cumplimiento, flexibilidad y velocidad. No es lo mismo seguridad en Brasil que en México, en Colombia. Pero tú tienes es una plataforma de servicios de personas que tiene que hacer ese balance. Háblanos un poquito de eso. Bueno, como tú lo decías, Sonda tiene muchas operaciones regionales y parte de mi labor hoy en día es dar servicio a la región desde Colombia. Desde Colombia, ¿por qué? Por el producto como tal, cómo se da, por la mano de obra,
por cómo son acá en Colombia, creo que es un país en el cual te da mucha experiencia de cliente, que es lo que más necesitan hoy en día acá mismo en Colombia y a nivel general. Creo que esa conversación de seguridad ya está hace bastante tiempo, como tú lo decías. Hoy en día ya no es, pero ¿y qué elemento de seguridad? ¿Qué pones? ¿Qué software? ¿Qué sistema de seguridad? Eso ya va implícito. Creo que ya no es la conversación. Sobre todo empresas como lo son hoy en día Sonda, que también tiene áreas de ciberseguridad en la cual nosotros ofrecemos servicios aparte, 100% de ciberseguridad. Entonces, creo que nuestras soluciones, y nosotros nos sentimos cómodos, y yo me siento muy cómoda cuando hablo de los servicios que yo manejo, porque estos ya vienen implícitos con los temas de seguridad. Ya vienen implícitos con todas las certificaciones correspondientes que se solicitan, con todo lo que corresponda a lo técnico de ciberseguridad. Yo creo que el freno nosotros los tenemos muchas veces en nuestros propios clientes. ¿Por qué? Porque los clientes tienen mucho temor todavía, ¿sí? Mucho temor de las empresas de tecnología, que ninguno está libre de estos ciberataques que se entregan constantemente, ya sea en empresas que dan servicio o empresas que lideran hoy en día. Pero yo creo que el factor fundamental está en el temor que hoy en día tienen las empresas y que nosotros como empresas de servicios tenemos que apoyarlos y tenemos que ayudarlos. Yo creo que esa es la misión que tiene Sonda, de llevarlos a ellos a un camino, a tener una visión de que realmente esto es seguro, que tenemos todas las herramientas, que ya en el mercado está todo como para hacer un servicio 100% seguro. Entonces, el mayor, como te menciono, la mayor complejidad es darle la seguridad a nuestros clientes, ¿sí? Y que no sea un tema ya la seguridad, sino lo mismo que ya había comentado. Va a ser una buena experiencia de usuario con todo lo que ustedes necesitan. ¿No? Y mira que eso conecta con lo que le quiero consultar ahora a Fernando, porque efectivamente a veces cuando se acude a expertos o empresas como los que ustedes están, pues ellos buscan expertise, y a veces la expertise es también, oye, así como lo quieres, no es necesariamente lo que tú necesitas. Ahí, Fernando, te pregunto desde tu experiencia, ¿qué conversaciones incómodas, conversaciones difíciles, has tenido que dar, por ejemplo, a una junta directiva o al negocio en temas de riesgo que antes no estaban en la mesa? O sea, ya creo que todos comprendemos que efectivamente la seguridad hace parte del valor del negocio, pero igual uno tiene que ir a decir, oye, así no es. ¿Qué conversaciones, qué verdades incómodas, Fernando, en esta materia, en temas de riesgo, has tenido que poner sobre la mesa de una junta directiva? Si nos puedes contar. Parece una coyuntura interesante y difícil, ¿no? Que a veces tenemos que asumir. A ver, América Latina, en particular, creo que estamos ahí más o menos en el mismo nivel. América Latina tiene los países más atacados. México está entre los 6 países más atacados a nivel mundial, y es por diversos factores. Entonces, lo que tú tienes que exponer cuando estás, por ejemplo, con turnos directivos es eso desafortunadamente no se ve que vaya a mejorar. Hay diferentes factores que tienen que ver con la cultura de la gente, en donde, por ejemplo, les gusta obtener cosas gratis o piratas, videojuegos, software pirata, lo bajan en las computadoras de las empresas, o hay empresas que utilizan software pirata y no entienden todo lo que eso implica, porque lo vas a bajar gratis, sí, pero no hay nada gratis, lo bajas con un malware o no vas a tener actualizaciones. El otro factor es la poca cultura o conocimiento a nivel de estrategas de negocio de este problema que representa. Afortunadamente, en el World Economic Forum ya está dentro de las 5, digamos, amenazas más grandes en la humanidad, así como están, ¿no?, las pandemias y demás, etcétera. Está la parte que tiene que ver con los ciberataques. Entonces ahí ya están escuchando de que no es un tema tecnológico, sino es un tema de negocio. La gran mayoría de las empresas de Hispanoamérica aprenden hasta que le ocurre al vecino o te ocurre, y en ese momento es cuando ya reaccionan. Es bien difícil poder encontrar una empresa en la cual creen una estrategia de reducción del riesgo proactiva e inviertan, ¿no? ¿Cuánto deberían estar invirtiendo las compañías en general? Tendría que ser por lo menos el 3% del presupuesto total de la compañía, y no es nada más en tecnología y en software, sino en capacitación del personal, gobernanza, procesos, procedimientos,
capacitación y entrenamiento a la gente. O sea, son múltiples factores, ¿no? Factor humano, el factor tecnológico y la operación dependiendo a lo que tú te dediques. Los que están en fintech y en banca la llevan bien porque tienen que ser PCI compliance y demás, y lo van a tener que hacer y se los exige el Banco Central de Colombia, el Banco de México, el Banco de Brasil. Entonces ellos ya la llevan de gane. Pero los demás que estamos en la industria donde no hay ningún requerimiento y demás, etcétera, tenemos que armar cuestiones de negocio en la cual tú puedes decir cuánto nos cuesta un día de operación de no estar trabajando y no estar arriba. Y lo justificas con base a eso, en base a números de negocio. Entonces tú dices, si esto ocurre y dejamos de operar o dejamos de facturar y demás, etcétera, estamos dispuestos como empresa a no poder cumplir con nuestros clientes o a lo que nos estamos exponiendo. Pues cuando tú ya les muestras a ellos que existe un riesgo que les va a impactar directamente en los ingresos o en los costos de la empresa o en el prestigio de la empresa, van a empezar a invertir, pero no es sencillo, ¿no? Hay gente que te dice, no, pues con el antivirus y el firewall que ya tienes, ¿para qué? ¿No? ¿O para qué quieres más, Fernando, si nunca nos ha pasado nada? Pues por eso, porque no quiero que nos pase nada, ¿no? Porque de que va a ocurrir, no hay duda. Vale, mira que conectas con algo que abre pie no solo para el cuarto bloque, sino para algo que personalmente profeso mucho y espero que lo compartan. En este cuarto bloque vamos a hablar de tenacidad y resultados. O sea, resultados es, no hablemos de opiniones, hablemos de datos. Y tenacidad, bueno, en base a los datos toma decisiones. A mí me gusta mucho una cita de Deming, que no voy a decir el padre, pero sí fue uno de los artífices de los distintos enfoques de mejora continua. Y él dice, sin datos solo eres otra persona con opinión. Y eso, en una junta directiva, en un contexto de toma de decisiones, uno tiene que ser sutil, pero al mismo tiempo, como bien decía Angélica, uno tiene que ser asertivo y firme en eso. Firme en esas convicciones, es en decidir con datos. Ahí, Angélica, te pregunto brevemente, ¿qué KPIs realmente definen si tecnología está generando valor o no a las empresas? Mira, yo creo que hoy día, como hablabas un poco del tema de las juntas directivas, que ahora estoy un poco más involucrada, yo creo que los KPIs te lo definiría más o menos en 3, ¿sí?, que piden el área de TI. Primero, los que se vinculan directamente con el rendimiento tecnológico de los resultados del negocio, es decir, el retorno de inversión, el ROI. O sea, es lo que más le interesa. O sea, ahora ya no nos están pidiendo a nosotros, oye, no, el KPI de si cumpliste o no cumpliste. No, o sea, ¿cuál es el retorno de inversión que nosotros estamos dando con las estrategias que nosotros generamos? El segundo, y bien importante, que nos piden sobre todo en áreas como las que manejamos nosotros en Sonda, son la eficiencia operativa. ¿Para qué? Para la reducción de costos. Entonces, con una buena eficiencia operativa, nosotros nos miden y dicen, bueno, ¿en qué están trabajando? ¿Cómo van a aportar directamente ustedes como responsables de TI a la organización? Y el último y no menor, que tiene que ver netamente con el cliente, es la experiencia de usuario, que es la satisfacción del cliente. Porque eso apalanca, porque muchos clientes dicen, no, ustedes se preocupan solamente por los costos. No, o sea, el retorno también de inversión o la eficiencia operativa que sea transmitida hacia nuestros clientes. ¿Para qué? Para que ellos tengan la mejor satisfacción. Creo que esos son actualmente los KPIs que nos están midiendo a nosotros, que están midiendo al negocio sobre esos KPIs. Bueno, mira que me permite enlazar con la pregunta que te quiero hacer, Fernando, y es que, Angélica, tú mencionabas el ROI efectivamente como un indicador, pero no es menos cierto que, dependiendo a veces del tipo de empresa, de a qué área depende de tecnología, a qué área le reporta, la evaluación de los indicadores está mucho más asociada a costos, que, por ejemplo, a satisfacción de usuarios, a reducción de riesgos, etc. Entonces, no sé, yo siempre me he quedado con esta analogía, antes de hacerte la pregunta, Fernando. Cuando un área de tecnología le reporta administración y finanzas, el driver principal es optimización de costos. ¿Listo? Y entonces yo, vinculado con eso, Fernando, en los estudios que leía en preparación para este evento, aquellos gerentes de tecnología cuyo driver principal es optimización de costos,
son efectivamente 25% más que CEOs gerentes de tecnología que se enfocan en otros drivers como experiencia usuario, etcétera. Los CEOs que se enfocan en costos, o sea, los gerentes de tecnología enfocados en costos, son 25% más propensos a ser exitosos en las iniciativas de tecnología, pero a la hora de lo que se llama el ROI post-proyecto o el ROI post-iniciativa, en realidad un 33% de las iniciativas que lideran estos gerentes de tecnología enfocados en costos lo logran. Entonces es como que hay una brecha, es como me enfoco en costos, vamos hacia allá, pero en realidad no lo logran. Entonces, si me permites ahí, Fernando, en tu experiencia, ¿qué pasa en el medio que se rompe ese conducto? Ok, a ver, realmente, y si es una realidad, cuando el CIO o el CTO le reporta al CFO, si hay un hándicap, ¿sí? Porque efectivamente te van a estar siempre juzgando por temas del TCO, el presupuesto, o el tema que tiene que ver con los costos, y vas a atender más prioridades administrativas, financieras, contables, que quizá cuestiones operativas. Eso es una realidad. Aquellos CIOs o CTOs que le reportan directamente a Chief Executive Officer, al CEO, sí tienen más capacidad de poder, digamos, atacar las verdaderas necesidades del negocio, no importando si son financieras o administrativas, sino donde generas más ingresos. Eso es una realidad, o sea, eso es real, es la primera. Pero bueno, vamos a partir de la base que el 90% le reporta al financiero o al administrador, lamentablemente, ¿no? Por diferentes razones, pero eso es lo que ocurre en la gran mayoría de las empresas e instituciones en Hispanoamérica, y me ha tocado los dos roles, reportando a la parte de finanzas y reportando al presidente de la compañía, los dos. Entonces es de ahí desde que estoy hablando de la experiencia. Ahora, hacia adentro, hay unos medidores, por ejemplo, que tú hacia adentro tienes que cuidar, por ejemplo, que es la parte que tiene que ver con el TCO real de los proyectos. Entonces, cuando tú vas a implementar lo que quieras, un CRM, un RP, o vas a arrendar, o vas a comprar un hardware, no nada más es el costo del licenciamiento, sino tienes que considerar el costo de la implantación, el costo del soporte, el costo del hosting donde vas a colocar, o el colocation donde vas a colocarlo, si va a ser en la nube, si va a ser on-premise, o si va a ser una solución híbrida. O sea, tienes que hacer las consideraciones completas, y mi consejo es que hagas por lo menos una proyección a 3 años. Y tú tienes que ver que el proyecto se dé en forma y tiempo para que eso que tú invertiste efectivamente reditúe como tú dijiste que iba a ser. ¿Cómo puede ser? Pues puede ser que con la parte de continuidad de la operación, o que si se cae vas a llegar con el RTO o con el RPO que habías prometido. En fin, son medidores internos hacia el área. Ahora, hacia arriba, si ustedes tienen la oportunidad de poder, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de gobierno. Tú le puedes decir, a ver, secretaria, si usted me permite hacer este sistema, yo le puedo ayudar a usted a recaudar más 10% adicional a lo que estamos haciendo hoy con las empresas que tenemos pymes, porque existen muchas áreas de oportunidad en el tema de recaudación, porque los operadores no están yendo, las notificaciones no se están dando, hay mucha parte que tiene que ver con evasión de impuestos, y si nos permite poner este sistema, usted va a tener visibilidad completa y trazabilidad de cómo está la recaudación en el estado y cómo lo va a poder de alguna manera mejorar. Si me deja implementar el sistema, yo le voy a dar a usted ese 10%. Entonces no le hablé nada de tecnología, no le dije nada que si inteligencia artificial o que si no codo, que si nada. Le dije que va a recaudar más impuestos. En automático va a decir, no, pues hágase, ¿no? Y ahí la presión ya se la va a pasar al CFO. A ver, o sea, completa lo que te está pidiendo él, el CTO o el CIO, para que podamos lograr ese objetivo. Pero yo me voy siempre, haz de cuenta, hacia cuestiones de negocio y que sean muy medibles. Cuando abro la boca para decir que es 10%, es porque en el estudio que yo ya hice previo, sé que puede ser hasta un 20%, pero me cubro, porque es mejor llegar al 20%, aunque yo había dicho que era el 10%, y te digan, oye, esta quedó todavía mejor, que agarrar y decir el 20% que no llegaste y el 10% que sí llegaste es extraordinario, pero va a decir, pero no llegó al objetivo, porque siempre vas a tener algún detractor, y eso lo saben perfectamente los CIOs y los CTOs. Siempre hay un área en la cual, por diferentes razones, y es natural, porque todos están peleando por el presupuesto, tú lo quieres para la parte de tecnología, el otro lo quiere para la parte de los operación y demás, etcétera, porque la bolsa es una misma.
Entonces, no, en automático cuando ocupas el asiento, vas a tener gente que no va a ser tu fan, ¿no? y que vas a tener que saber cómo lidiar con ese aspecto, ¿no? Y mira, Fernando, de partida me gusta mucho la pasión con la que lo cuentas, porque lo vives mucho, y acá sí les quiero pedir en este último bloque que no la juguemos con respuestas que sean directas, así apasionadas como dice Fernando. En este último bloque, y mencionaste la palabra o la frase idónea cuando hablaste de inteligencia artificial. Bien, en este bloque de innovación, automatización y factor humano, yo creo que uno abre el LinkedIn un día martes a las 11 y luego lo abres a las 11:05 y ya ves que ha habido un montón de innovaciones en diferentes materias. Entonces uno puede decir, muchachos, que la automatización está en su mejor momento, pero yo creo también que está en su mayor riesgo de mal uso. Bien, nosotros, por ejemplo, en Aranda le llamamos la trampa de la automatización. Entonces, esta trampa, imagínense que es una receta para el desastre, lo voy a llamar así. Entonces, tienes equipos de tecnología colapsados, cuellos de botella, tienes muchas tecnologías dispersas y tienes áreas del negocio que demandan resultados y que no los están teniendo, que son poco ágiles. Eso para nosotros en Aranda lo vemos como la trampa de la automatización. Entonces, por ejemplo, ahí te quiero hacer la primera pregunta, Angélica, y juégatela ahí con una respuesta polémica, pero desde tu experiencia, ¿dónde han decidido, por ejemplo, no automatizar aún teniendo la tecnología disponible? Cuéntame, juégatela por una respuesta. Más que polémica, y hablo de cuando realmente las empresas aún viven en el pasado. ¿Por qué? No, quiero la persona sentada acá y verla de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Ahí no fue. Es como el novio, no, necesito que estés en la casa todos los días. No, ahí no fue, arráncate, ¿sí? Esa es mi visión hoy en día. Uno lo intenta, hace el juego, hace el lobby, presenta, expone, realiza POC, etc. Pero si no quiere la persona, ahí no voy. Yo creo que eso hoy en día es donde no vamos a utilizar innovación si realmente se quedaron en el pasado. Bueno, no, mira, ese concepto de medir la efectividad por el tiempo que las personas están en la oficina. Yo sé, y eso tiene que ver con un tema de mindset. Y efectivamente hay que contarlo y hay que hacer ver que no, la persona no aporta valor por el tiempo que está ahí, sino es por lo que crea con la tecnología. Y para ti, Fernando, también en esa misma línea, con la pasión que lo comentas, y de hecho, ya que mencionaste la IA, ¿qué errores comunes ves que hay en las organizaciones cuando están adoptando IA sin estrategia clara? Yo ahí, digamos, en Aranda hemos hecho observaciones y claro, todas las empresas o buena parte de las empresas hablan de IA, pero la ven muy desde la manera reactiva. No, yo sé usar ChatGPT o Copilot, estamos usando IA porque me ayuda a redactar los correos. Eso es mi opinión, lo digo muy respetuosamente. Eso no es adoptar IA con una estrategia clara, eso es orgánicamente las personas en la organización la están adoptando porque la vieron, porque se las ofrecieron, pero no viene desde un paradigma estratégico de decir, oigan, en esto nos va a beneficiar. Ahí te pregunto, Fernando, y esto ya es como pregunta para comenzar a cerrar, ¿qué errores comunes ves en las empresas que están adoptando la IA por moda o porque sí? Hay múltiples errores que están cometiendo y van desde que, por ejemplo, no existe una política o proceso del uso de la inteligencia artificial dentro de la compañía, y es algo que se tiene que hacer porque si no al rato de los datos de los clientes o de la empresa van a acabar en Perplexity o en ChatGPT o en DeepSeek, porque así están las políticas de uso. Tú subes las hojas de cálculo de información y lo van a utilizar para entrenar al robot y no sabes a dónde van a acabar. Entonces, desde que no tienen políticas o procedimientos, o la otra también, de que nunca falta el ingeniero Google o el ingeniero ChatGPT, ¿no? Que te puede dar consejos a ti como CTO, como CEO, de cómo poder hacerlo, porque ya lo consultó o ya lo buscó o fue muy fácil, ¿no? Y de pronto la gente piensa, por ejemplo, que inteligencia artificial es ChatGPT, cuando esa es una de las inteligencias artificiales. Existen múltiples inteligencias artificiales. Si tú pones, por ejemplo, a ChatGPT a hacer
cálculos numéricos para que te haga un pronóstico exacto de lo que tienes que hacer. Ese no es el tipo de inteligencia artificial que tienes que utilizar. Ahí tienes que utilizar progresión lineal o regresión lineal, o algún otro tipo de algoritmo matemático que es mucho más exacto para ese tipo de cuestiones. En la parte contextual o de contenido sí es magnífico, pero no para la parte que tiene que ver, por ejemplo, con la parte numérica, ¿no? Y existen diferentes tipos. Entonces es qué tipo de inteligencia artificial es que tienen que utilizar. Ahora, la otra es dónde integrarlo para no fracasar en cuestiones que sean muy repetitivas y muy monótonas. En ese agarra y métalo directamente. Y cuidado de no tener un proyecto en una compañía, porque muchas compañías que dicen, no, eso es una moda, o hay que esperarnos y demás, etcétera, es exactamente como ir a los años 70s u 80s, en una compañía cuando de pronto no utilizaban las computadoras y quedaron con las máquinas de escribir, porque era una moda o es algo muy caro que no iban a necesitar. O sea, más o menos así es el tamaño de lo que está ocurriendo para aquellas que no vayan a querer empezar a trabajar con inteligencia artificial. Y la otra es seleccionar correctamente al integrador que te vaya a ayudar, porque la pregunta correcta es no dónde vas a meter inteligencia artificial, sino en qué parte del negocio puede causar un impacto correcto esa automatización, porque no puedes meter inteligencia artificial en todo. Ese sería un grave error. Bueno, mira que y comienzo a cerrar con esto. Tú dijiste una frase que yo por lo menos la respiro y la vivo mucho. Lo voy a decir en inglés primero y luego en español. La frase es: a fool with a tool is still a fool. Un tonto con una herramienta sigue siendo un tonto. Y es ahí la relevancia de usar la tecnología con sentido y con propósito, como el medio para un fin y no como el fin en sí mismo. Y estamos cerrando este primer Aranda Smart Talk. La verdad que personalmente disfruté mucho el evento. Ya les digo, espero que los asistentes también. Antes de agradecer a nuestros panelistas y darles un pequeño espacio de cierre para que nos digan, por ejemplo, alguna reflexión final donde los podemos seguir, les queremos hacer una invitación como equipo Aranda. Entonces miren que yo les hablaba del tema de la automatización, si me ayudan ahí luego mis compañeros. En nuestro siguiente webinar, en nuestro siguiente ciclo de los eventos en línea de Aranda, hablaremos de la trampa de la automatización y de cómo nuestras tecnologías en un ecosistema plenamente complejo, disperso, con todos estos desafíos y factores nos ayuda. Es nuestro próximo evento. Es un evento mucho más enfocado en innovación tecnológica, por cierto. Están cordialmente invitados a asistir escaneando el código QR que ven en pantallas el 24 de febrero a las 10 de la mañana hora Colombia, horas más, horas menos en los distintos países de Latinoamérica. Así que totalmente invitados a participar, conecta mucho con lo que hemos visto. Y para comenzar a cerrar, le pido a Angélica y Fernando en ese mismo orden. Primero agradecerles, ha sido muy, muy enriquecedor del evento. En un minuto, y solo por respeto a su tiempo y al de la audiencia, en un minuto, una reflexión final y dónde los seguimos para poder conocer más de ustedes. Comienzo contigo, Angélica. Bueno, una reflexión final. Me gustaría comentarles a todos que hoy en día el rol que nosotros manejamos es mucho más visible. Anteriormente el área de tecnología o nuestros roles siempre estaban inmersos en la operación, siempre en la operación. Pero hoy en día nosotros estamos teniendo que salir a la calle, a vender, a acompañar a toda nuestra área comercial, porque el producto, todo entra por la vista, todo lo que no se ve, no se expone, no se compra. La famosa frase, lo que está en la PPT, lindo, pero la realidad ¿cuál es? Entonces, una de las reflexiones mías en estos momentos es que nuestros roles tienen que ser mucho más visibles, mucho más estratégicos para el negocio, para que nuestros clientes sientan que estamos ahí. Hay que fidelizar a todos esos clientes actuales, conseguir clientes nuevos que sepan que nosotros estamos presentes, que estamos en la estrategia y no que estamos en el back resolviendo problemas, que creo que esos ya están resueltos con nuestro equipo, con tecnologías, y tienen que tener la seguridad que nosotros estamos al frente. Vale. Y para eso, ahí doy mi publicidad,
Bueno, yo en lo que estoy haciendo últimamente son justamente esto, la visibilidad. Entonces me pueden seguir en redes, en LinkedIn. Estoy trabajando mucho con la nueva estrategia de Sonda, presentando todo lo nuevo, el next level que le estamos llamando en todos nuestros servicios. Y por supuesto también con mi convicción personal, siempre apoyando a las mujeres en el área de tecnología, que es por lo que yo también aspiro siempre, es poder tener a todas las mujeres acá que estén presentes, que se animen a qué, a mostrarse, a alzar la voz, porque en el área de tecnología sí podemos, ¿sí? Muchas de las mujeres que admiro muchísimo están acá y sí se puede. Entonces nosotros podemos hacer de esta área de tecnología, de este mundo de tecnología, aportarle la flor. Como un mundo mejor, un mundo mejor. Te agradezco mucho, Angélica, y Fernando, a ti también, un minuto. Vi que pusiste en el chat los datos de tu red, lo puedes reafirmar acá. Te invito a una reflexión al cierre y agradecerte también. Tres cosas muy rápidas, ¿no? La primera es, siempre tienen que estudiar, o sea, siempre tienen que estar estudiando. Ahorita, por ejemplo, tienen que ver lo que es IaaC, ¿no? Infrastructure as a Code, qué es No Code, qué es DevSecOps, qué es Cloud Cost Management, qué es FinOps, cómo vienen las nuevas soluciones híbridas. Siempre tienen que estar estudiando, ustedes solitos. Aprendan rápido de los fracasos, está bien equivocarse. La verdad es que yo he cometido muchísimos errores, pero lo que sí hago es aprendo rápido y resuelvo el daño y nunca vuelvo a cometer el mismo error. Pero está bien que se equivoquen. Y la última es, tienen que buscar un lugar en el consejo. Ese es bien importante. Si tienen una silla en el consejo, van a escuchar las verdaderas preocupaciones del negocio, las estrategias, hacia dónde van, etcétera. Y ahí es donde van a poder ustedes crear verdadero valor, porque van a escuchar directamente lo que quieres, lo que quiere el negocio, y no solamente el CFO o una sola persona. Eso sería lo que me gusta mucho, Fernando. El sitio o la tecnología aporta valor cuando se sienta en la misma mesa que el resto del negocio. Agradecerte, Angélica, Fernando, la verdad ha sido muy enriquecedor el primer Aranda Smart Talks. A nuestro equipo de mercadeo también, muchas gracias. A los asistentes, por supuesto, esto va a estar disponible próximamente en algunos días a través de nuestras redes digitales. Sigan atentos a nuestros próximos eventos. Personalmente les agradezco mucho a todos y que tengan un excelente resto de día. Gracias, Angélica, gracias, Fernando, gracias a todos. Gracias, Angélica. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a todos por participar. Buen día para todos. Adiós.